A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR emisión vespertina que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Ulitza Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García está en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Comenzamos. El exfuncionario de Citgo, José Luis de Jong Atencio, se declaró culpable en Estados Unidos del lavado de $7 millones que recibió en sobornos. Además de los pagos monetarios, el ex empleado admitió haber recibido pagos en forma de obsequios y otras cosas de valor, incluidos boletos para un juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl 49 en 2015 y un concierto de U2. De Jong fue oficial de adquisiciones y gerente del grupo de proyectos especiales de Citgo, una subsidiaria con sede en Houston de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, señaló un comunicado del Departamento de Justicia norteamericano. Entre 2013 y 2019 aproximadamente, el ciudadano aceptó más de $7 millones en pagos de sobornos a cambio de ayudar a empresarios y empresas a obtener contratos con la filial petrolera de PDVSA, además de otras ventajas comerciales. Raiza Isabel Remolina, familiar del grupo de personas que fueron asesinadas ayer jueves 25 de marzo en la población de La Victoria, en el estado Apure, desmintió que las víctimas fueran guerrilleros y señaló a las Fuerzas de Acciones Especiales FAES como responsables de su detención y posterior desaparición. A mis familiares se los llevaron y aparecieron en el ripial de la parroquia Urdaneta también, un poco más lejos de donde ellos eran. Aparecieron tirados en el campo, uniformados con lo que usan los grupos irregulares, con sus uniformes. A mi primo le amarraron un pantalón, le pusieron botas, un arma a su lado. A mi tía le colocaron unas botas de guerrillera, a su esposo también, a su cuñado, gente inocente que no tenía nada que ver con grupos irregulares. Por su parte, el abogado especialista en ciencias penales y criminológicas y experto en derecho penal militar, Omar Mora Tosta, advirtió que distintas instancias de Naciones Unidas están al tanto de la acción de los cuerpos de seguridad en Venezuela y el reiterado patrón de conducta que se traduce en detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas contra civiles y militares en el país. Ante esa situación, todas las instancias internacionales ya, tanto la Comisión de Naciones Unidas, ha dicho, los informes y ha exigido del régimen una conducta distinta en ese particular y que se le respeten los derechos a estas personas. Los informes de los expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que dan cuenta de la verificación de hechos en Venezuela han establecido como un patrón de conducta ese tipo de privaciones ilegítimas de libertad, desapariciones forzadas y tratos crueles, inhumanos, torturas que han sido sometidos y que en la actualidad mantienen en aislamiento celular a nuestros militares institucionales en el país. El especialista en Derecho Penal Militar aseguró que el Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional hace permanentemente denuncias abogando por la libertad de los presos políticos, civiles y militares en el país. Ciertamente hay que seguir denunciando, estamos a la orden todos los que defendemos derechos humanos, todas las ONGs que se dedican a esto,
para ayudar a todo aquel que lo necesite, a visibilizar la situación, Mingo. Nosotros cumplimos con lo que nos toca desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal y que está establecido en los tratados internacionales. Acudimos a las instancias a las que haya lugar porque se presume, o ya está demostrado, no se presume, de que en Venezuela no existe a dónde acudir desde el punto de vista legal. Lamentablemente tenemos que transitar para hacer valer los derechos humanos de todas estas personas. Entre tanto, la diputada de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, denunció que en los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar de CIM hay muchos venezolanos sufriendo torturas y corren el riesgo de correr con la misma suerte del capitán Acosta Arévalo, quien murió por la acción de los cuerpos de seguridad mientras permanecía bajo su custodia. En nuestra nación se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo, que hoy en Venezuela hay ciudadanos venezolanos que están siendo víctimas de graves torturas, que en los sótanos de DIGESIN están matando con torturas a nuestra gente, porque en efecto, cuando usted tiene a un preso sometido sin ningún tipo de piedad a esas condiciones infrahumanas en las que ellos se encuentran allí, tristemente se les puede estar generando la muerte. Esa es la verdad. Nosotros no podemos olvidar lo que pasó con el capitán Acosta Arévalo. El capitán Acosta Arévalo fue asesinado producto de las torturas que recibió en los sótanos de DIGESIN, donde hoy hay muchísimos venezolanos sufriendo las mismas torturas. En otras noticias, el diputado de Voluntad Popular en el exilio, Winston Flores, recriminó a Nicolás Maduro por su decisión de impedir el ingreso de las vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca y aseguró que la Asamblea Nacional Legítima seguirá haciendo los esfuerzos para que Venezuela acceda al Fondo Global COVAX y los biológicos contra el COVID-19 adquiridos sean aplicados con el actual régimen o en democracia. Por eso quiero anunciar que la Asamblea Nacional va a seguir trabajando en el convenio del COVAX, va a seguir haciendo todo lo necesario para que el COVAX quede activado y esas vacunas estén ahí, porque esas vacunas tarde o temprano, hoy bajo este esquema del régimen o bajo la libertad que nosotros estamos luchando para que eso se logre, esas vacunas van a hacer falta en Venezuela, porque esta enfermedad no va a durar este año nada más. Las cuentas y los científicos en el mundo están proyectando que esta enfermedad dure hasta el 2024, que existan todavía contagiados en el 2024, claro, con unos niveles de letalidad menor y con una situación de contagio menor, pero Venezuela va a necesitar las vacunas. En otras informaciones, el Nazareno de San Pablo realizará su tradicional procesión por las calles de Caracas en el Papa Móvil una vez más. Esto en vista del incremento en el número de casos de COVID-19 que se han registrado en el país y la presencia de la variante brasileña, tal y como lo reiteró el obispo auxiliar de Caracas y secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Trinidad Fernández. Que son, en cierta forma, los que permiten, va a estar bajo unas condiciones. Esas condiciones que la gente no salga a la calle, sino que de los balcones, con una bandera, con la palma bendita, hacer un momento de oración, levantar esa palma o esa bandera del Vaticano junto con la bandera de Venezuela, pidiendo por la iglesia y pidiendo por nuestro país podamos encontrar caminos de reconciliación, porque esa es la intencionalidad de la Pascua del Señor Jesús, que nos reconcilia, que nos perdona y que nos hace capaces de hacer mejores las cosas. En materia internacional, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, acusó este viernes al régimen de Cuba de aplicar el terrorismo de Estado a quienes piensan distinto y los hizo responsables de la salud y el bienestar de los 55 activistas cubanos de derechos humanos en huelga de hambre. Es hora de que la democracia retorne a Cuba, dijo Almagro, quien resaltó que ya son varias generaciones de cubanos que no tienen derechos ni libertades debido a un régimen autoritario. Siguen desestabilizando democracias a su manera. Es un sistema fallido que nunca funcionó ni en Asia Central, ni en Europa del Este, Unión Soviética, ni en Cuba, y mucho menos en Venezuela. Didn't work in Cuba and now it's not working in Venezuela.
En Colombia, por ser los presuntos responsables del reclutamiento ilícito de menores de edad que murieron en el bombardeo militar realizado en San Vicente del Caguán, Caquetá, el pasado 29 de agosto de 2019, y el delito de concierto para delinquir, la Fiscalía General de la República ordenó captura contra los máximos líderes del bloque oriental, una disidencia de las extintas FARC. Se trata de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y Jenner García Molina, alias John 40. A alias Gentil Duarte se le señala como responsable de los enfrentamientos en el estado Apure en Venezuela. Esta información la dio a conocer Daisy Jaramillo, responsable de violaciones de derechos humanos del Ministerio Público colombiano. De acuerdo con los elementos de prueba recopilados por una fiscal adscrita a la Unidad Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos y 3 denuncias recibidas de los departamentos del Caquetá y Guaviare, integrantes de los grupos residuales incorporaron en contra de la voluntad menores entre los 12 y 16 años de edad. Las órdenes de captura fueron emitidas por los delitos de concierto para delinquir agravado y reclutamiento ilícito que afectan a Miguel Botache Santanilla, alias Gentil Duarte, Néstor Gregorio Vera Hernández, alias Iván Mordisco, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y Jenner García Molina, alias John 40. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que inició un ensayo clínico con 12.000 estudiantes universitarios de más de 20 universidades para determinar si las personas vacunadas pueden transmitir la enfermedad y si pueden resultar infectadas sin mostrar síntomas. Esta es una cuestión de extrema importancia, dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca el principal epidemiólogo del gobierno estadounidense, Anthony Fauci. Ayudará a informar decisiones científicas sobre el uso de mascarillas y sobre el distanciamiento social posterior a la vacunación. En otras noticias, alrededor de 200 migrantes centroamericanos que fueron deportados por Estados Unidos pasan estos días hacinados en una plaza pública del municipio fronterizo de Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, un reflejo de la reciente ola migratoria que azota la región. Ya tengo 15 días aquí en Reynosa, la estamos pasando un poco mal por el frío y durmiendo en el piso. Es duro porque uno anda con los niños, uno piensa en ellos, porque la verdad es que ellos no tienen la culpa de andar aquí. Son decisiones que uno las toma sin consultarles, expresa este viernes a EFE con tristeza el salvadoreño Salvador Ernesto Alvarado. Pasamos a la materia económica. La reunión mensual del órgano de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio tuvo hoy que ser cancelada, algo muy poco habitual, por desacuerdos entre Estados Unidos y Venezuela acerca de la inclusión en la agenda de un conflicto comercial que afecta a ambos. La reunión fue suspendida a raíz de que Estados Unidos solicitara en el inicio del encuentro retirar de la agenda esta disputa bilateral por no provenir del legítimo gobierno de Venezuela, en alusión al régimen de Nicolás Maduro. El régimen de Nicolás Maduro demandó hoy al gobierno norteamericano ante la Organización de Comercio Internacional por la imposición de medidas coercitivas unilaterales impuestas al país. Mientras tanto, el presidente brasileño Jair Bolsonaro pidió este viernes al resto de estados miembros del Mercosur redoblar esfuerzos en las negociaciones externas, agregando que su país quiere celeridad y resultados significativos en el marco de la reunión por el 30 aniversario del bloque. Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, pidió este viernes rever el arancel externo común del Mercosur, vigente desde 1995, y avanzar en las negociaciones para alcanzar acuerdos comerciales con otros bloques o países, entre los que destacó a los asiáticos. Reuniones amenas, reuniones extraoficiales, donde uno puede en ese ida y vuelta plantear muchos temas. Y lo que queda en reuniones extraoficiales está ahí, pero nosotros debemos de aterrizar algunas cosas de manera formal. Tenemos que profundizar la zona de libre comercio. Tenemos aspectos en la vida cotidiana, en la vida diaria, que siguen de alguna manera complicando, complejizando la actividad de la zona de libre comercio. Estamos de acuerdo
Los precios internacionales del petróleo subían con fuerza en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $61.13 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $64.66. En materia deportiva, la tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza debutó con una sólida victoria en la segunda ronda del torneo de Miami de categoría WTA 1000 y disputado sobre pista dura después de superar este viernes a la china Xinyu Wang en 2 sets, 6-4, 6-1. Muguruza, número 13 del mundo y exenta de la primera ronda, apenas acusó las altas temperaturas que afectan a Florida y cuajó un gran encuentro ante la tenista asiática 150 del ranking WTA. Así estamos llegando al final de esta emisión vespertina. Esperamos que tengan un feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.